Bienvenidos a Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, claves para entender el mundo de Brandon Sanderson, con Alejandra Ureña y Alberto Granda. Buenos días, bienvenidos todos al podcast Penguin Podcast Colombia, producción de Penguin Random House y El Espectador. Mi nombre es María Alejandra Ureña Moncada, soy bookstagrammer, conocida como Bookish Queen, y el día de hoy les estaremos hablando sobre el Cosmere y sobre Brandon Sanderson. Para ello tengo un invitado muy especial, que es Alberto García Granada. Entonces, si quieres, Alberto, preséntate. Hola María Alejandra, un placer. Bueno, pues por el nombre seguramente que nadie me conozca, pero bueno, yo me encargo de gestionar lo que es la comunidad de Twitter de Nova y estar en colaboración pues con todos los proyectos que salen sobre Brandon Sanderson, con la web del Cosmere, que es un equipazo enorme, ¿vale? Y también con todo el apoyo y ayuda que desde Colombia, Argentina, multitud de países están acogiendo a Sanderson y sus obras. Es un placer realmente tenerte acá. Sé que eres un duro conocedor de la ciencia ficción y la fantasía, entonces me siento muy honrada de compartir capítulo contigo. Igualmente. Entonces, el ideal aquí es que logremos conocer un poco más sobre el autor y sobre su obra mater, que es el Cosmere y todo lo que trae. Es un autor que ha movido masas en los últimos años, más que nada, aunque él lleva décadas escribiendo, y ha sorprendido mucho, en especial al mundo actualmente de habla hispana. Alrededor del habla hispana, Brandon Sanderson ha generado un auge muy interesante con sus libros de fantasía, en especial con el Cosmere, que es su obra mater, compuesta por 10 libros y pues todos sus adicionales que cuentan una historia fantástica. Me gustaría saber, Alberto, ¿cómo llegaste a Brandon Sanderson y sus obras? Pues yo llegué a Brandon Sanderson porque, bueno, yo trabajaba en una librería de Barcelona, que es muy famosa, que es una librería de fantasía, de ciencia ficción especializada, que se llama Gigamés, ¿no? Y claro, eso es un punto neurálgico de lectores de género. Y de aquella estaba Antonio, que es el librero, Antonio Torrubia, ¿vale? Junto con Alexander Páez, ¿vale? Que es un bloguero también muy famoso, y Marina Vidal, que es una ilustradora, que decían, esto hay que leerlo. O sea, esto va a revolucionar la fantasía. Haz de cuenta que veníamos de unos años donde ya la fantasía se había asentado gracias a George R.R. Martin, ¿no? Por Juego de Tronos, pero sí que es cierto que igual era una fantasía un poco más oscura, ¿no? O un poco más política, ¿no? Y la gente andaba como buscando un relevo, ¿no? Y a partir de ahí dije, oye, ¿y esto de qué están hablando? Porque ya habías visto los libros, estos libros ya estaban publicados en España gracias a Ediciones B, lo que era el sello antiguo de Nova, ¿no? Gracias a Miquel Barceló, que fue el primer editor que lo trajo, y de hecho, tristemente fallecido ahora un año, al que Brandon Sanderson le dedicó unas palabras incluso. O sea, Brandon sentía mucho cariño por él, ¿no? Y claro, cuando tú lees Sanderson y luego empiezas a profundizar, ves su capacidad de producción, ves cómo tiene una cabeza que sería una forma de pensar en 4K, ¿no? O sea, por decirlo, ¿no? A la hora de cómo lo tiene pensado, pues dices, hombre, aquí ya no es que solo haya un gran contador de historias, sino que también tienes un gran escritor más allá de lo que es la fantasía. Totalmente de acuerdo. En mi caso, digamos que llegué a Brandon Sanderson por la recomendación de algunos youtubers españoles, porque como tú lo dices, el auge empezó en España. Entonces ellos estaban recomendando al autor. Ciertamente conseguirlo para ese momento en Colombia era muy complicado. Entonces, hasta una feria del libro que se organiza aquí en el país, que logré conocer sus libros, yo estaba loca por leer Nacidos de la Bruma. Entonces, cuando por fin pude leer El Imperio Final, la conexión que presenta Brandon Sanderson, los personajes tan entrañables que logra crear, Kelsier, por ejemplo, un personaje que a mí me robó el corazón desde las primeras páginas, y encontrarme que este autor tan prodigioso lograba crear una fantasía apabullante que no era tan complicada. Es decir, tú vienes de una fantasía épica al que todo el mundo le tiene miedo, porque pues son fantasías densas, de historias largas, algunas suelen usar ciertos elementos de violencia bastante crudos, que aleja a muchos lectores. A pesar de que les guste la fantasía, es como si se volviera el tema del tabú de ese libro yo no lo toco porque es que es fantasía épica y yo no puedo con libros tan densos. Debe ser un poco, ¿no? La distinción un poco entre el público que gusta una fantasía más oscura, un grim dark, ¿no? Que puede ser un Abercrombie, por ejemplo, que sería su máximo exponente, y lo que es ahora Sanderson, que no es que sea más simple, pero sino
te da un mundo más colorido, ¿no? Pues yo creo que sería igual la palabra, Es más amigable, ¿no? al público, creería Sí, yo, sí, porque sí. como tú lo dices, ya teníamos el tema del Green Dark, que es una línea bastante oscura, pero el siguiente paso ya era una línea más infantil, ya era una línea mucho más blanca, que igual tampoco atrae a todo el mundo. En cambio, Brandon Sanderson se logra ubicar en medio de esas dos líneas y genera una fantasía que es compleja, que es adulta, porque realmente es adulta, pues juvenil adulta, y impacta muchísimo más al lector, o sea, al lector promedio, llamémoslo así, mal llamémoslo así. Entonces, en ese momento lo conocí, empecé a conocer sobre él mucho más a fondo, empecé a destripar todo este tema del Cosmere y me di cuenta que era un señor extremadamente estructurado, extremadamente creativo y que a pesar de sus creencias, ¿no? Porque pues tú sabes, Brandon Sanderson es mormón, nos presentaba una historia que volaba la mente y que está llena de críticas políticas y religiosas que tú no esperarías proviniera de uno de estos autores. Entonces, la verdad, sí ha sido una maravilla poder conectar con él y más que nada el poder hoy en día decir que a nivel hispano nosotros estamos manejando. De hecho, Sanderson es algo que tiene muy en cuenta, ¿eh? O sea, Sanderson me consta que mira con atención lo que es su comunidad hispana, ¿no? A la hora de venir, de hacer actividades. De hecho, incluso, jolín, ya nos han mandado mensajes propios a la comunidad, ¿no? Que parece una tontería, pero es muy difícil que un escritor de la envergadura, ¿no? De Sanderson, pues esté haciendo estas cosas que yo creo que demuestra el cariño y el interés que tiene por la comunidad, ¿no? Sobre lo que dices, pues estoy completamente de acuerdo. O sea, aparte, yo diría que incluso más allá, ¿no? O sea, Sanderson no es que esté en medio, sino que sabe tocar muy bien las teclas. O sea, porque, por ejemplo, tienes libros para empezar con 10 años, 12 años, como son o sea, lo que es los bibliotecarios malditos, ¿vale? Que están muy chulos, ¿no? Pero que luego también sí que cae muy bien, ¿no? En todo lo que son las problemáticas de las personas en determinadas edades con los personajes y los conflictos que tienen, pero luego te crea de repente un universo de, digamos, que podría ser para los más eruditos hablar de la Ilíada de Homero y para un poco los más fandomiteros hablar del Marvel Universe, ¿no? O sea, tienes ahí ese punto en que te puedes sentir muy, muy a gusto. Tienes luego obras, por ejemplo, una obra más realista, ¿no? Que son las vidas de Harry, que por ejemplo tiene un pozo psicológico brutal, o sea que realmente tienes para todos los públicos en ese sentido y toda la franja de edad. Y luego sobre lo que decías, yo creo que también es un escritor que él ha crecido con su obra, o sea, sobre lo que eran sus creencias, ¿no? Que comentabas. Él mismo lo había dicho en una entrevista, que él pensaba de determinadas maneras, de hecho se ha alejado bastante, creo, de esta rama tan practicante y tal, ¿no? Pero bueno, oye, tiene sus pensamientos, lógicamente, pero que él mismo ha evolucionado como persona, ¿no? Respecto a los libros y a la sociedad y se plasma muy bien en los personajes que va creando, las relaciones que tienen entre ellos, ¿no? Que es una obra viva en realidad. O sea, realmente estamos hablando también de que hay un universo que es el Cosmere que lo conlleva todo. Si estábamos acostumbrados a un world building, ¿no? Donde había un planeta, que de repente te venga alguien y te diga, no, mira, yo lo que te traigo es un universo, ¿vale? Pues... Exacto, y ahora que lo mencionas, centrándonos un poco más en el Cosmere y tan grande que es, porque tú lo que dices es cierto, es un universo, o sea, no estamos hablando de que tenemos un mundo y aquí sucede todo, no, tenemos X cantidad de mundos que están correlacionados entre sí y está en Brandon y en el mismo lector empezar a identificar cuáles son esos hilos que el autor va dejando para que tú comprendas su obra mayor, ¿no? Que es el archivo. Entonces, pues yo te contaba, mi primer acercamiento con Nacidos de la con el Cosmere fue precisamente Nacidos de la Bruma, del Imperio Final, y de hecho es el libro que recomiendo siempre para iniciar. Cada vez que me dicen por dónde iniciamos, el Imperio Final me parece a mí una excelente opción. Hay bastante paridad, o sea, casi todo el mundo habla del Imperio Final y yo estoy bastante de acuerdo. Sí que es cierto que a ver, cronológicamente el primer libro de Sanderson fue Elantris, que es un tocho, y narra muy bien lo que te vas a encontrar con Sanderson, pero sí que es cierto que ya un lector de fantasía que se haya leído más, sí le recomendaría empezar con Elantris, por ejemplo. ¿Vale? Si no vienes de la fantasía, de una fantasía o te has leído 4 o 5 obras y quieres entrar en este mundo sin que sea muy apabullante, la saga de Nacidos de la Bruma te lo vas a pasar genial porque realmente vas a encontrar similitudes con muchas cosas que te gusten, ¿no? Lo que hablamos antes tanto del mundo de los superhéroes, ¿no? Como las tramas.
Y aparte, es una manera de entrar en el mundo bastante soft, ¿no? Vas conociendo un poquito todo lo que es el universo que tiene, los personajes, o sea que yo estoy de acuerdo también en el sentido de que son un poco las dos maneras de entrar, ¿no? Luego, claro, o sea, ya entras ya si hablamos de Archivo de las Tormentas, que es la obra magna de Sanderson, ¿no? La decalogía, pues eso ya sería el siguiente paso, ¿no? O sea, hay muchas veces, a mí me hace mucha gracia los memes, ¿no? Porque es como, una vez entras en el archivo ya no sales, ya tu mundo cambia, ¿eh? Aparte a nivel lector, porque también a ti a nivel lector, o sea, tú como lectora, que eres una gran lectora, lo que pasa con Sanderson es que es de los pocos autores que cuesta seguirle el ritmo, realmente. ¿Sabes? Porque no solo Sanderson. ¿Tú cuántos libros te lees más o menos al año? Di tú que el año, si me va bien, si es un buen año, unos 30 libros. Claro, 30 libros, pero es que de Sanderson te vas a encontrar tranquilamente, si quieres seguirle, 2 libros al año, 3, y no libros cortos. O sea, tienes un libro que te va a sacudir así, mira, toma, Alejandra, 800 páginas para ti, ahora, ¿sabes? Y por eso te digo que realmente da a sus lectores lo que buscan, pero es que realmente en el momento que entras en el mundo de Sanderson te cambia también la concepción de cómo lees la fantasía y de cómo lees estas obras. Totalmente cierto, creo que hay un antes y un después y ya después lo que consumes de hecho no te llena igual porque empiezas a buscar lo que ya encontraste, no lo encuentras y además no lo sueltas, porque por ejemplo yo soy de las que después de cierto tiempo es como no, necesito volver a releer el libro porque necesito volver a tener esa conexión tan bonita que tuve en los momentos del Cosmere. Yo por ejemplo en este momento me estoy releyendo el Archivo de las Tormentas precisamente por eso. Ahora bien, tú nombrabas un aspecto muy importante y es usualmente cuando un lector nuevo viene y te dice, quiero leer a Brandon Sanderson, pero es que veo que tiene 20 libros publicados y todos me dan un orden distinto y yo no sé qué hacer y siento que la estoy embarrando y yo empecé por el Antris, otro me dijo que por el Aliento de los Dioses, otro me dijo que por el Archivo, entonces, ¿cómo inicio? ¿Crees tú, o estás parte de lo que llamaremos puristas, de que hay un orden específico en el que tú deberías empezar a leer a Brandon Sanderson, o te vas más por el lado de decir, entre por el camino que mejor le agrade, que a medida que usted vaya caminando se va a organizar? Yo es que el purismo es lo justo. O sea, realmente, además partamos de una base, ¿no? El universo no es lineal. Un universo nunca ha sido lineal, ¿no? Pues una obra que se basa en un universo tampoco tiene por qué ser lineal, ¿vale? Y luego un poco lo que hablábamos. Luego tienes otras obras que al final, tú para conocer a un escritor, pues tienes que ir leyendo y entrando con lo que te guste. A mí hay un libro de Brandon Sanderson que me encanta, que es El Ritmatista. Sí, el Ritmatista está considerada casi una novela más o menos juvenil, pero tiene un sistema de magia maravilloso que se basa en tizas, ¿no? Y en hacer formas geométricas con las tizas, que me parece excepcional. De hecho, para mí fue el que más me cautivó y el que más me gustó, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco sobre todo al problema de que nadie se sienta apabullado o diga, ostras, me voy a comer un spoiler de repente de esto, ¿no? O este personaje que hay. Más que entrar por un orden, entraría por sagas, que era un poco lo que hablábamos, ¿no? O sea, empezar con la primera era de Nacidos de la Bruma es fenomenal. De hecho, luego hay un libro que es Arcanum Limitado, en el cual te puedes encontrar los relatos basados en estos, ¿no? Arcanum Limitado, digamos que es un compendio de historias basadas en otros libros, por lo cual yo creo que sería el más peligroso de coger el primero, porque ahí sí te puedes encontrar spoilers de varias obras, ¿no? El Antris es una buena obra también, si digamos que es una obra un poco más adulta, si la palabra adulta tiene sentido también en esto, ¿no? De la literatura a veces, ¿no? Que es un poco esa dualidad que no me gusta, ¿no? Pero yo creo que precisamente esas dos partes que tocábamos, si igual quieres iniciar a un familiar jovencito, Los bibliotecarios malditos es muy buena obra. Si te gusta un poco más el realismo, Las vidas de Harry, pues la tienes ahí. Y si te gusta la ciencia ficción, tienes algo que ya es fuera del Cosmere, que es el Citoverso de Citónica Despensa, que es una mezcla entre, no sé, Top Gun, tiene un punto de Star Wars. A mí me gusta bastante, por ejemplo, tanto el personaje como Slug, Doomslug, ¿no? La babosa mortal que tienes para todos los públicos. Sí, definitivamente es un autor polifacético que tiene para todos los gustos realmente. Yo creo que cualquiera que quiera leerlo y tenga un gusto variado puede encontrar una obra que se acople a lo que él espera y a lo que él genera. Igualmente es un autor que en términos de fantasía logra crear sistemas mágicos muy creíbles y muy atrayentes por lo mismo de que se basa en entornos físicos,
que tú como lector lo lees y dices esto tiene 100% capacidad de ser real. O sea, si tú me dijeras que hoy en día en nuestra realidad eso puede suceder, yo te diría sí, porque estamos hablando de leyes físicas que suele perderse de pronto en algunos aspectos de la fantasía cuando lees otro tipo de libros. Ya sean los alománticos que usan las teorías de la física para poder manejar sus empujes de la fuerza. Toda fuerza tiene una reacción, XY, lo que tú hablabas del ritmatista con la tiza, eso también es un esquema físico existente. Entre todos los esquemáticos mágicos de Sanderson, ¿tú cuál escogerías y cuál prefieres? Ya lo tengo muy claro y es el ritmatista. O sea, es que me encanta porque aparte creo que es tan aplicable a la realidad. O sea, tú tienes unos chicos y puedes jugar al ritmatista con ellos. O sea, yo de hecho, yo quiero más libros del ritmatista. O sea, me parece muchas veces en la sencillez está la maestría, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo que, de hecho, yo creo que una de las grandes virtudes de Sanderson es precisamente los sistemas de magia que hace. O sea, porque de la nada te saca, o sea, que de la arena, que es algo tan inerte, te saque un sistema de magia, ¿no? Como el que saca, por ejemplo, en el cómic de Arena Blanca también, ¿no? Pues me parece que es una de sus cosas o de sus grandes virtudes, por no decir, ahora mismo yo creo que no podría decirte un escritor que hubiera tenido tanta maestría a la hora de crearlos, ¿vale? Pero vamos, sin duda, el ritmatista. O sea, sí que competiría también un poco con el aliento de los dioses, ¿vale? Porque es que es muy poético el sistema de magia del aliento de los dioses, ¿no? O sea, esto de que te otorguen habilidades, ¿no? Según el que lo posea y tal, me parece también que es muy, muy interesante. Es muy romántica, porque precisamente te iba a contar que suele pasar que, o en mi caso así lo veo, que el libro que tú mejor conexión tienes, el que más te gusta de Brandon, suele ser el que tiene los prototipos que más te identifican. En mi caso, la alomancia. Me parece que la alomancia es uno de los mejores sistemas mágicos de Sanderson. Pero en el aliento de los dioses encuentro cierto romanticismo en el aspecto mágico a partir de los colores, ¿no? Porque es todo un sistema de sensaciones y emociones. Sí, tiene un punto muy victoriano casi. O sea, ¿no? Es como, la verdad es que es romántico y bastante poético el sistema, sí. Ahora bien, hablando de lo romántico en casillas, llamémoslo así, mucha gente suele decir que Brandon Sanderson no es el mejor romántico. Pues porque los romances de sus historias, pues creo yo también, no son los mejores, porque pues igual no es su idea, no es su enfoque principal. Hacen parte del desarrollo de cada uno de los personajes y las historias porque son de vital importancia, más no son el centro. Entonces, de pronto, por eso puede que a mucha gente sea posible que lo califique como no, este no es un autor romántico, él no incluye romance en sus libros. Más sin embargo, para mí, Brandon Sanderson es uno de los autores más románticos que yo he leído, porque su romance trasciende lo básico y trasciende la simple visión de que el romance es una pareja. Estoy completamente de acuerdo, a tope. Sí. De hecho, creo que habría que discernir, ¿no?, entre el romántico y el amor, ¿no? Yo creo que sería un poco esa diferencia. Seguramente no es una obra donde encuentres una historia romántica, pero sí hay muchas historias de amor. Amor entre la amistad, amor al honor, ¿no? O sea, yo creo que por esa línea sí que... Sí, lo encuentras. Y de hecho, él pues sobresalta mucho el cómo el amor a la familia, el amor a los amigos, el ser honestos a ti mismo es lo que permite que a la final la historia que él está generando y el bien triunfe, porque el bien para Sanderson jamás va a triunfar por una persona que deje de lado este tipo de amor, como tú lo dices. Él muy, muy en claro deja como todas sus historias, todas sus parties, todos sus grupos tienen un objeto en común, y es que a partir del amor y las relaciones que generan es que logran enfrentar al otro. Sí, el sentimiento de grupo, ¿no? El punto es un poco Umbrella Academy, ¿no? Todos los hermanos separados y de repente, ¿no?, se juntan para vencer al mal. Sí, realmente es eso. Igual no nos vamos a encontrar una historia romántica, ¿vale? De persona a persona, un amor carnal, ¿vale? Pero sí que los valores acerca del amor sí que están muy presentes. O sea, ¿sabes? Desde la amistad a los hermanos, incluso las relaciones paterno-filiales, ¿no?, que podemos ver en, ¿sabes? Puente 4 también, no sé, creo que todo está bastante hilado al final, ¿no? Bastante estructurado. Y más sin embargo, el que tenga ese romance o esa idea que muchos dicen como, bueno, es que el poder de la amistad lo logra todo.
tiene personajes tremendamente complejos a nivel psicológico, como pues empezamos a ver más que todo a partir del Archivo de las Tormentas, ¿no? Que encontramos personajes que demuestran muy bien lo que es un trastorno límite de la personalidad, lo que es un trastorno depresivo muy mal llevado, lo que es un trastorno de doble personalidad, XY, que encuentras en distintos personajes, sí. Y el cómo sus mismos traumas los han llevado a tomar decisiones en contra de lo que son, y que a medida que tú vas leyendo los libros, encuentras ese desarrollo, ese crecimiento psicológico que también te ayuda a ti como al lector a identificarte en muchas cosas. Creería yo que es una de las cosas principales por las que personajes como Kaladin, Dalinar o Shallan se ganan tantos prestigios, porque muchas personas han logrado identificar que a pesar de ser los héroes de la historia, son bastante humanos, que creo que muchas veces eso se pierde con otros autores, o te los muestran humanos a un punto en que ya son casi despreciables, o intocables, en la que al no haber matices de grises, pues tú dices como no, pues es que él es el héroe y pues este es el antivillano. En cambio tú con Sanderson tienes personajes a los que dices como, pues es que ni es héroe ni es villano. Y en los dos lados, creería yo, tanto en sus villanos como en sus héroes. No sé tú cómo lo veas. Fíjate que realmente es que es así. Creo que la gente no queremos personajes perfectos, porque la perfección no existe. O sea, no hay nada más irreal que una perfección de personaje. O sea, lo vemos algo antinatura, ¿no? Que, de hecho, yo creo que la perfección lo tenemos más enfocado al mal, ¿no? En un punto literario. Y sobre la empatía que tenemos al final de los personajes imperfectos siempre ha estado ahí. Lo podemos ver con Tyrion, por ejemplo, ¿no? O con todo lo que es la amalgama de personajes grises que hay en Canción de Hielo y Fuego, por ejemplo, pues aquí se representa. Y sobre todo, la gente necesita empatizar y encontrar un personaje plasmado, ¿vale? En el que se sienta representado muchas veces. Por eso un personaje imperfectísimo como Kaladin, yo creo que hace tantas gracias y que también te enfada, ¿sabes? Al final esto va de tener sentimientos, ¿no? Y despertar sentimientos y emociones. Y unos personajes imperfectos siempre te van a ayudar, primero, a sentirte identificado y luego a sentir emociones de, ¿pero qué estás haciendo, no? ¿Por qué vas por aquí? ¿Por qué vas a este camino, no? Que realmente eso es lo que te hace, es tener una experiencia lectora mucho más real y mucho más profunda con la obra que estés consumiendo o leyendo en ese momento. Realmente tú conectas con ellos, con sus sufrimientos, claro, con el camino, entonces se vuelve mucho más personal y es cuando ya se vuelve entrañable y no puedes soltar estos libros, como tú decías, ya tú entras en un agujero negro en el que ya el Cosmere te atrapó y no hay forma de salir de ahí. Y fíjate, Alejandra, también una cosa, ¿no? Que yo creo que la lectura, yo por ejemplo la lectura empecé a leer de muy chiquito y leía muchísimo, y luego en la etapa de educación pues lo dejé por lo típico, cuando mandaban libros que no te gustaban. Y todos tenemos un momento en los que volvemos a abrazarnos a la lectura, ¿no? Y muchas veces, sobre todo en determinadas edades, que encuentres en un libro un personaje que te entienda, ¿vale? O que muestre lo que tú estás sintiendo es súper valioso, ¿vale? Por eso yo creo que el tener un abanico de distintas personalidades, ¿no? De distintas formas de pensar, de distintas etnias, es súper necesario, sobre todo a la hora de que un lector pueda encontrar un cobijo, ¿no? En un personaje de estos y sentirse realizado y sentirse identificado con él, ¿no? Totalmente cierto, pues porque igual eso es lo que te incita a precisamente a leer. No solamente es el objeto de leer por solo hacerlo, sino por los sentimientos y las emociones que genera en ti. Entonces creo que Brandon Sanderson es buenísimo para ese tipo de cosas, para ese tipo de despertares. Tengo experiencias de gente que conozco que me pidió recomendaciones en las que les dije, lea a Brandon Sanderson. Tardaron años porque al principio era como, no, me asusta, me apabulla, pero en el momento en que empezaron a leerlo esto es un antes y un después, como decíamos al inicio de la conversación. Definitivamente es un autor que me hizo creer en la fantasía, por ejemplo, personas que simplemente leían literatura negra o thrillers o terror y me dijeron, pero es que yo no leo fantasía. Dale la oportunidad a Brandon Sanderson y te vas a dar cuenta que te va a gustar, porque de pronto rompe lo que tú tienes por el estigma de lo que es fantasía como tal. Entonces sí creo que es un autor que logra mover cada fibra con sus personajes, con sus historias. Y que... ¿Tienes una sensación, o sea, incluso yo lo último que me leí, que fue Arena Blanca, los 3 cómics, ¿no? Tienes una sensación de algo grande, ¿no? De que aquí hay algo grande. ¿Sabes? No sé cómo lo hace, pero constantemente no estás leyéndote una historia, no estás leyendo una parte de algo que va a pasar que va a ser muy grande.
Y yo creo que, por ejemplo, ahora en El Metal Perdido, que aquí saldrá en España este año y posteriormente seguro que sale en Colombia, que es la finalización de la segunda era de Nacidos de la Bruma, el final yo creo que va a ser un antes y un después para mucha gente porque va a abrir bastantes cosas que yo creo que va a hacer wow, ¿no? La gente, es que, claro, me estoy conectando mucho porque realmente no quiero que nadie ni decir nada, ¿no? Porque, oye, me quiero enfocar en que esto sea para gente que lo entienda, ¿no? Que no haya leído a Sanderson, ¿no? Pero que ya te digo, que realmente es un punto de su obra en el que te sientes un poco haciendo un símil, ¿no? Con Dune, ¿no? Si habéis visto la película de Dune, que dices, ostras, esto es un planeta enorme, ¿qué pasa aquí? Pues es una constante en toda su obra realmente. Tal cual, yo creería, o pues haciendo el símil, tal como lo hiciste al inicio de la conversación, que El Metal Perdido va a ser lo que va a romper, por así mal llamémosle, el multiverso, ¿no? Porque sí, es la confirmación que muy seguramente muchos necesitamos para saber qué camino va a tomar precisamente el Archivo de las Tormentas, que es el que se encarga de unir todo esto. Es decir, como si tuviéramos los libros de Brandon Sanderson en solitario, como El Nacidos de la Bruma, El Antris, El Aliento, fueran las películas en solitario de cada uno de estos superhéroes y Nuestros Vengadores se llamará El Archivo de las Tormentas. Sí. Así tal cual lo veo y de pronto las personas que no conocen del autor logran entender un poco más de qué va esto, ¿no? Porque pues también mucha gente es como, bueno, ¿y esos 10 libros qué son? Esos 10 libros son una historia enorme que va a reunir todo lo que todas dicen. Que no quiere decir que si tú no has leído los otros 20 libros no vas a entender el archivo, no, sí, pero pues te va a ayudar a comprender mejor ciertos easter eggs si ya conoces las historias de los anteriores personajes. Ahora bien, conociendo cuál es tu libro preferido, cómo llegaste a Sanderson, ¿qué esperas de él en los próximos libros, más allá de todo lo que es el romper la barrera de la cuarta? Ya, te voy a contar una anécdota primero que nos pasó ahora cuando salieron los proyectos secretos, ¿vale? O sea, acuérdate, situémonos, ¿no? ¿Cuándo fue esto? O sea, acabamos de salir de una pandemia mundial, ¿sabes? No sabíamos qué iba a pasar, estábamos todos con barba sin arreglar, ¿no? Toda esta situación. Y Sanderson dijo, voy a dar un anuncio tal. A ver, al ritmo que publica Sanderson, yo de aquella hablé con Marta, la editora de Sanderson, y bueno, y con 2 o 3 amigos con ella y tal, y jolín, nosotros pensamos que, claro, Sanderson ahora dirá, oye, o me voy a dar un respiro porque mira el ritmo de publicación que tengo, ¿no? O sea, o yo qué sé, o me voy a meter en hacer algún otro proyecto y tal, que era lo más lógico, o sea, viendo que tenía el Citoverso abierto, el Archivo de las Tormentas abierto, Dark One y otras cosas por ahí abiertas también, ¿no? Y cuando Sanderson de repente sale y dice, hola, pues mira, durante la pandemia he estado y vengo con estos 5 libros aquí, nos quedamos a cuadros todos. O sea, ya no te quiero decir Manu Viciano, al cual siempre tengo mis oraciones y mis mensajes, que es el traductor de la obra, al cual desde aquí también quiero hacer mención porque el trabajo que hace Manu es excepcional. O sea, no somos conscientes la comunidad hispana de lo que tenemos con Manu Viciano. Es un hombre que cuando sale el libro se pone a traducir ya no solo con el trabajo, ¿no? Sino con el cariño, ¿no? de cuidar su obra, o sea, de verdad. O sea, desde aquí, Manu, si nos escuchas, a tope. Pero bueno, claro, Manu yo creo que estaría ahí con la tila, ¿no? Es decir, bueno, ahora de repente me salen 5 libros más lo que había por ahí, ¿no? Pues claro, a esto a lo que te voy es que al final Sanderson te supera siempre. Tú piensas A, pero va a ser A al cuadrado, ¿no? Y yo creo que lo que al final vamos a ver, o lo que espero de Sanderson, más que yo no espero nada porque ya me ha dado, ¿no? O sea, yo realmente agradezco lo que me llegue de él, ¿no? Pero sí que creo que vamos a ver por primera vez un escritor donde va a crear un universo, ¿vale? Donde puedan pasar muchas historias, ¿me entiendes? Donde puedas incluso tener, imagínate, una saga de novela negra, por decirte, por exagerar, ¿no? O sea, o una fantasía más enfocada al género negro. Yo creo que aparte por su metodología de trabajo, está claro que el Archivo de las Tormentas tiene claro cómo va a seguir y cómo va a acabar, pero que está expandiendo un universo donde realmente hay unas climatologías acordes, hay unos... Bueno, están los saltadores de mundos también, que, ¿sabes? Que son esos easter eggs, ¿no? Que te puedes ir encontrando por los libros, ¿no? Y aparte, date cuenta que Sanderson es un escritor que él vino de acabar una obra, la de Robert Jordan, la de La Rueda del Tiempo, ¿no? O sea, pues yo creo que Sanderson va a ser infinito. O sea, Sanderson no se va a acabar. Sanderson esté físicamente o no en este mundo, va a seguir existiendo porque el Cosmere y el mundo que está creando, yo creo que va a ser algo que vamos a tener para siempre.
Total, yo creo que este hombre es una máquina brutal de creación. Es imparable porque él no solamente está escribiendo, él también está ayudando a crear producciones. Hace poco reveló el mundo estratégico que estaba trabajando para un videojuego. Y tú no sabes de dónde saca el tiempo. Realmente no te dan los números, también está ayudando con otra serie. Y definitivamente es un autor que va a crear mella. Es decir, puede que ya no tengamos a Sanderson, pero yo sí soy de las que cree que el Cosmere va a seguir. No llamémoslo como tal un Tolkien, porque de pronto muchos aquí me van a regañar, pero digamos que sí va a generar esa misma aura, en la que a pesar de que nosotros ya no tenemos a Tolkien entre nosotros, su historia siguió y se mantuvo y ha seguido creciendo y seguirá. Siento que algo así va a llegar a ser el Cosmere por todo lo bien estructurado y por todo lo que está generando en este momento a nivel mundial y a nivel literario, porque realmente le está marcando un antes y un después. No queremos decir que sea mejor autor que otros, porque no lo es, pero sí vino a hacer revolución y definitivamente eso es lo que tú marca tu espacio en este mundo, por así decirlo. Sería la Donaldson del Cosmere realmente, ¿no? O sea, yo creo que Sanderson pues tiene muy claras cuáles son las reglas para entrar en el Cosmere, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Incluso, ya te digo, o sea, Marta, la editora, también, ahora antes de verano se publicó una guía de escritura de Sanderson, que no hace falta cogerse el libro. Realmente hay unos vídeos en YouTube donde puedes aprender, porque él ha dado clases en la universidad sobre escritura, y él te traza un poco, ¿no? O sea, a ver, si te vas a dedicar a escribir, o tienes intención de escribir tanto profesional como de una manera más amateur, es una guía que yo recomiendo leer, te guste la fantasía o no, porque te habla muy de tú a tú y con mucha sinceridad, ¿no? Y es eso, yo creo que él va a crear él va a ser el creador, ¿no? El hacedor, va a haber unas reglas y, oye, pues oye, a nivel de participar, pues yo creo que va a estar abierto a todo el mundo. Él, de hecho, siempre nunca ha renegado ni del fanfic, ¿no? Como igual hay otros escritores que no les gustan que hagan fanfic de su obra y tal, por lo cual yo creo que tenemos Sanderson para rato y, sobre todo, esa parte. Una cosa que también tiene Sanderson es que tiene un equipo que vela por toda su obra, no te deja unos derechos, ¿vale? Y tú vas a hacer lo que quieras con estos derechos. Sanderson ya lo ha dicho, a él no tiene ningún interés, o sea, no le hace falta económicamente vender derechos, lo que quiere es que su legado continúe y continúe bien cuidado. Exactamente. Ahora bien, nos hemos ido mucho en elogios, pero si tú tuvieras que verle un pero a Sanderson, una razón de decirle a la gente, bueno, igual este señor de pronto puede que ustedes tengan esto o esto no les agrade, ¿qué pero le encontrarías? Claro, yo tengo mucho gusto también me gusta mucho el grimdark, ¿vale? Y el terror, ¿vale? Y para mí le falta oscuridad, un poquito, a veces, ¿vale? Ese punto igual, ¿no? De desencuentro, pero vamos, es algo de una opinión muy personal sobre mis gustos, ¿no? Y tal vez sí que es cierto que a veces las construcciones de personajes podrías profundizar mucho más, ¿vale? Pero claro, o sea, lo que también es que al final no me gustan ni los negros ni los blancos, ¿no? O sea, estamos hablando de su virtud, ¿no? Que es una creación de mundos y de universos, ¿no? Y sistemas de magia, y claro, al final lo puedes tener todo, ¿no? Y sí que es cierto que igual la parte a la hora de tejer, ¿no? Igual unas relaciones entre los personajes, una profundidad en los personajes, pues queda un poco más a segundo plano a veces. Ya verás que por esto me matarán, o sea, por decir esto, ¿no? Pero bueno, es mi opinión y respeto todo el resto de opiniones. Y tal cual, eso es lo importante, que aquí cada uno tiene su opinión, pero correcto. Pues sí, ambos sabemos que todo lo que digamos acá puede es usado en nuestra contra siempre, en algún momento, pero bueno, en mi caso yo diría que algo que hay que tener en cuenta al leer los libros de Sanderson es que de pronto algunas tramas al inicio se te van a hacer que siguen como unas pautas muy similares. Digámoslo así. Sí. No son lo mismo, pero pues si te pones a verlas de fondo, pues te dirás como, no, pero es que empezamos así, es sobre esto y es sobre aquello. Entonces, sí tiene esos parámetros de similitudes que no son lo mismo, pero pues por ahí de pronto vas a encontrar ciertos símiles que te van a de pronto a sonsacar si no estás tan encariñado con los personajes y la historia. Pero poco a poco va a evolucionar cada uno en su ritmo completamente distinto, porque pues igual, si hay algo que le guste hacer a Brandon Sanderson es generar una crítica compleja sobre la religión y sobre el poder mal manejado, literalmente. O sea, sobre un poder único y autoritario, pues digamos que eso sí suelen tenerlo como gran parte de sus obras. Entonces es lo único que yo vería realmente como complejo.
Pero bueno, ya aquí como tratando de dar un cierre y pues como así última selección, ¿cuál es el personaje creado por Brandon Sanderson que a ti más te identifica? Eh, Hombre, que más me identifica, a ver, a mí Spencer me gusta mucho. O sea, Spencer Nightshade, sobre todo porque tiene ese punto, ¿sabes? Primero del camino del héroe, ¿vale? Luego que es un personaje que está en pleno crecimiento, ¿entiendes? O sea, ves su madurez en ese sentido. Y luego, por ejemplo, el cómo se enfrenta, ¿no?, a los problemas, o el caracapullo, ¿no?, o que es como su antagonista, o Babosa Letal, que es el personaje que la acompaña, me parece que le tengo mucho cariño. Igual realmente no es algo racional, pero sí que es cierto que es un personaje que ha crecido mucho y que creo que le queda mucho recorrido. También te digo, porque no quiero caer, ¿no?, en los típicos de Cosmere, ¿no?, porque al final ahí es muy difícil coger a uno, ¿no?, por todo lo que es la temática que hay y todos los lazos, ¿no? Pero sí, Spencer yo creo que sería uno de mis favoritos. Perfecto, en mi caso yo te diría que es Jasna Collin, porque realmente esa mujer es todo lo que yo deseo ser en algún momento en mi vida. Es una mujer fuerte, autoritaria, capaz, demasiado inteligente y de hecho ella rige mundos con toda su fuerza, entonces es un poder femenino que me encanta encontrar. Y de hecho es algo que a lo mejor muchos se sorprenderían por lo que hablábamos del autor. El autor viene de la religión mormona, donde el tema con el personaje femenino es un poquito complicado. Más sin embargo, a mi parecer, Brandon Sanderson tiene de los personajes femeninos más complejos y más fuertes que he leído en mucho tiempo y que va mucho más allá de lo que llamemos la experiencia Mary Sue, en la que es una mujer que lo puede contra todo solo porque puede hacerlo contra todo. Él, en cambio, nos muestra mujeres con matices fuertes, a la vez débiles, pero que pueden romper todo lo que tienen por delante. Entonces me parece también algo importante destacar al autor, porque de pronto muchos se asusten con ello o no piensen que van a encontrar mujeres con tanto poder y con tanta representación en los libros de Brandon Sanderson, porque de hecho si tú te pones a mirar todas sus obras, siempre hay una mujer muy poderosa y que además es la voz de la razón, es la voz de la conciencia y es la voz de la inteligencia, ¿no? Porque todas las mujeres de Brandon Sanderson suelen ser muy letradas, muy inteligentes y son las que mueven la fuerza bruta, llamémoslo así. No quiere decir que sea así, no me vayan a regañar después. Sí, sobre todo muy tenaces. O sea, yo creo que son muy tenaces en general los personajes femeninos en Sanderson, ¿no? O sea, es muy interesante lo que dices y realmente sobre todo en un género como la fantasía, ¿no? Donde la mujer siempre o ha pecado de ser muy Mary Sue, ¿no? De decir, bueno, puede con todo, tal, o siempre ha sido la subyugada, ¿no? O sea, y el encontrarte un personaje femenino real. De hecho, te quería hacer esta pregunta y te has adelantado, ¿no? De a ti como lectora, ¿no? ¿Cómo ves la representación de la mujer, ¿no?, en la obra de Sanderson, ¿no? Y creo que tiene un ejercicio de documentación detrás de gente que le asesore incluso o con la que hablé muy grande, porque son muy reales en ese sentido, ¿no? O sea, que estoy completamente de acuerdo en ese sentido, sí. Exacto, y que las demuestran cualquier tipo de papeles, porque incluso vas a encontrar madres muy capaces, tipo Navani, o vas a encontrar mujeres resueltas a liderar todo un ejército y romperle la cara a cualquiera que encuentren, tipo Bean, que realmente es una maravilla. Entonces tienes de todos los tropos, todos los estilos, y te das cuenta también de que la influencia femenina es muy importante en cada uno de sus personajes, en cada una de sus historias y en el desarrollo de todos. Entonces es realmente un gustazo, realmente es el ideal de nosotros dos estar acá es invitarlos a que le den la oportunidad de leer, de conocer el autor, de meterse en sus páginas, en sus letras y no se asusten por ser tan amplio en todo lo que les puede ofrecer, sino que simplemente se metan a la piscina y desean conocer más de él, que les aseguramos que no se van a arrepentir. Además que hablábamos antes de una vez que entras no sales, la comunidad hispana que se ha generado alrededor de Sanderson, tanto desde el Cosmer, que es un poco de la web que está recogiendo todo el material, a todos los canales, booktubers, youtubers que están abrazando la obra de Sanderson, cualquier persona se va a sentar súper arropada y va a tener con quién hablar, va a tener con quién discernir y con quién discutir. Ya te digo, yo creo que ahora mismo lógicamente la comunidad inglesa por volumen es mayor, pero yo creo que es uno de los mayores fandoms que hay en la literatura ahora mismo, lo que es la comunidad hispana de Brandon Sanderson. Totalmente, igual siempre está muy dispuesta a recibir nuevos integrantes, porque digamos que a veces un tema con las comunidades lectoras muy fanáticas es ese,
que suelen juzgar muy duro a cualquier persona extraña que llegue al fandom. En cambio aquí no, aquí es como entraste, ven que te vamos a meter aún más al fandom y todos te vamos a abrazar y te vamos a acompañar en el camino de lo que es leer a Brandon Sanderson. Entonces, darles las gracias a todos por escucharnos, por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de llegar a sus casas o por donde sea que nos estén escuchando. Invitarlos a que compren los libros, los encuentran en todas las librerías nacionales, dígase Panamericana, Librería Nacional o Busca Libre, si les queda mucho más fácil las compras vía internet. Y no olviden visitar, por favor, penguinlibros.com/com para que conozcan mejor todo lo que tenemos para ofrecerles. Y no olviden seguirnos a @penguinlibrosco, @El Espectador y @Skybox Studios. Igualmente, pues a mí me pueden conseguir en las redes sociales como Bookish Queen, _. Alberto. Nova Cifi, @NovaCF, ahí estamos todos nosotros. Nada, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer, estas iniciativas son geniales, o sea, gracias a ti, Alejandra, por este momento que podríamos haber estado hablando una hora más. Gracias a Penguin Colombia por esta invitación, vamos, de la que estamos encantados. Y nada, pues a seguir todos en el Cosmere, a seguir viajando, a seguir leyendo mucho, a seguir comunicando y nos vemos en las redes. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.